Nadie quiere ser pobre y pobre es diferente para cada persona. Hoy hablaremos de hábitos que todos tenemos o hemos tenido de alguna manera que nos limitan el crecimiento financiero y nos llevan a desperdiciar el esfuerzo, el compromiso, el trabajo duro para mantenernos en lo que Kiyosaki llama el círculo de la rata. Uno de los problemas más graves de los hábitos es que se vuelven inconscientes, y no inconscientes en el término psicológico de no estar en el inconsciente que no lo veo o que necesito hipnosis para verlo, sino inconsciente en el tipo de hábito que olvidamos que tenemos. Por ejemplo, ¿quién recuerda, ay, esta mañana me amarré los zapatos o me lavé los dientes o me peiné? Bueno, yo ya no me peino, pero esos hábitos que son conductas que son conscientes, pero que las hacemos de tal forma que estamos dormidos, como si estuviéramos dormidos en la vigilia, ¿cierto? Entonces voy y meto el cambio de mi automóvil, doy una curva y estoy desconectado de lo que estoy haciendo. Podemos pensar que, por ejemplo, echarle la culpa a los demás es un hábito. Culpar a los demás de lo que a mí me pasa es un hábito, y la mayoría de las personas no se dan cuenta del gran perjuicio que se hacen con eso. La intención buena es, bueno, cuando yo digo que estoy mal por los políticos, que económicamente no me ha ido bien porque mi empresa está en problemas, porque mi jefe, porque mi pareja, por lo que sea, lo que estoy diciendo es, yo no tengo el poder personal para cambiar mi vida. Lo que estoy diciéndole a mi mente, lo que estoy diciéndome a mí en forma directa es, hey Carlos, tú no tienes poder de cambiar tus finanzas hasta que tu jefe no se aumente. Hey Carlos, tú no tienes poder de cambiar tus finanzas hasta que los políticos no sean honrados o no hagan esto o no hagan lo otro. ¿Te imaginas la angustia, la frustración y el resentimiento que yo puedo crear sencillamente porque pienso que mi situación financiera depende de otros? Ahora, no estoy diciendo, porque ya lo que la casa, Carlos, pero es que claro, como tú vives en Estados Unidos y como tú ganas tan bien, entonces no sabes que aquí nos pagan no sé cuánto. Mira, yo he dormido en el piso, he aguantado hambre, he tenido situaciones increíblemente difíciles en toda mi vida. Imagínate a mi edad por cuántas situaciones cualquier persona normal puede haber pasado. Por eso te estoy diciendo esto. Porque cuando yo tuve momentos difíciles y me llenaba de rabia hacia otros, lo que estaba diciendo es, otros tienen la responsabilidad de lo que a mí me pasó. No quiere decir que lo que hagan otros no influye en mi vida. Si los políticos son corruptos, si mi jefe no me paga lo que es justo o no me paga, o si mi empresa se quiebra o si me echan del trabajo sin que yo haya hecho nada para merecerlo, pues son cosas que no dependen de mí y la vida se me afecta, o que llegue el COVID, ¿cierto? Pero en últimas, eso es una situación externa, pero yo siempre tengo el poder de cambiar mi vida. Tengo el poder de decidir estas circunstancias, yo las puedo manejar como tú lo has hecho muchas veces en tu vida, cuando tú has decidido no más. Yo voy a cambiar mi vida, yo tengo el poder de cambiar mi vida. Asume la responsabilidad. Si yo estoy en esa mala situación financiera, es porque yo no me he preparado, porque he tenido desorden, porque he hecho esto y esto, y eso aunque sea duro, me recupero, me conecto de nuevo con mi poder personal y tengo esperanza y me aliviano de resentimientos porque uso esa energía, ese resentimiento para construir el futuro que yo quiero. Otro hábito que es casi inconsciente de la misma manera, porque en el ambiente muchas veces lo recibimos, es, yo sufro tanto porque mi papá se fue, porque mi mamá tenía adicciones, porque mi mamá me trataba mal, porque éramos pobres, porque yo sufrí mucho, porque me pasó esto, porque fui abusada, porque fui abusado. Todos hemos tenido situaciones difíciles. Ahora, yo sé que hay personas que han tenido situaciones muy duras, muy dramáticas. Tenemos las historias de Ana Frank y de tantas personas, de millones de personas que estuvieron en los campos de concentración, que lograron sobrevivir a esa pesadilla horrorosa y construyeron vidas maravillosas, utilizando el pasado como la fuerza para construir el futuro que ellos querían para su vida. Entonces, yo tengo dos opciones ante el pasado, como la píldora roja y la píldora azul. Y es decir, voy a seguir lamentándome de mi pasado, voy a seguir echándole la culpa a mi pasado de todo lo que me pasó, voy a seguir justificando todo lo que no hago por mi pasado, voy a seguir alimentando el dolor, el resentimiento, voy a seguir haciendo todo esto, o le digo, voy a tomar el control.
Mi pasado me ayudó a ser más fuerte. Mi pasado me ayudó a sacar cosas maravillosas de mi vida. Mi pasado me ayudó a encontrar personas, habilidades, talentos que nunca antes hubiera encontrado. Y si yo estoy consciente de no tener ese hábito de quejarme de mi pasado y más bien creo un nuevo hábito de sentir orgullo de mi pasado, de recordar cómo yo cuando tenía 17 años tenía una lata de sardinas en mi cuarto alquilado que a veces no tenía con qué pagar y yo soñaba que algún día me iba a comer esa lata de sardinas cuando tuviera suficiente hambre porque no tenía con qué comer y yo ahora me doy cuenta de todo lo que me sirvió eso para ser la persona que soy y para lograr lo que he logrado. Entonces, ¿cuál es el hábito que yo tengo al hablar de mi pasado? Otro hábito que tenemos es el de no contener un presupuesto de ingresos y de gastos. Y hay personas que sí, yo sé más o menos cuánto gasto, sí, yo sé más o menos cuánto ahorro, pero no tienen un presupuesto como si fuera el negocio de otra persona. No tomar tu presupuesto como algo serio. Y no estoy diciendo que no seas una persona seria, estoy diciendo que tú trabajas duro, te comprometes y si tú dejas que el dinero se te salga de las manos, no vas a poder salir de esa trampa de la rata. Entonces, el hábito de hacer el presupuesto es un hábito sano que te cambiará la vida para siempre. Presupuesto de gastos, presupuesto de ingresos, presupuesto de ahorros. Otro hábito que me mantuvo a mí durante décadas en la esclavitud y en la angustia fueron las deudas. Y yo pensaba, tengo deudas porque no tengo ingresos suficientes. Y es al contrario. Yo no tengo ingresos suficientes porque tengo deudas. Porque las deudas me comen intereses, me comen gastos financieros, me comen la mayoría de mi capital que no me permite ahorrar. Ah, pero ¿cómo voy a vivir si el dinero no me alcanza? Pues si tú haces tu presupuesto, te ajustas el presupuesto que sea. Mira, si la vida te quita más, tú eres capaz de bajar los gastos. Yo he estado ahí. Entonces, decide que no vas a tener más deudas. Paga tus deudas. Decide que vas a romper la esclavitud de tener todos los meses que sufrir y entregarle tu dinero tan duramente trabajado a un banco, a una institución financiera que te cobra unos intereses desorbitantes. Todo esto a excepción de las hipotecas que se pagan solas. Esa es deuda buena. Entonces, ¿cuál es el hábito? ¿Tienes el hábito de tener deudas? ¿Tienes el hábito de pensar en la deuda para solucionar tus problemas? ¿O puedes decir, voy a cambiar eso hoy mismo? Otro hábito es buscar salidas fáciles. Como estamos en una época en la que todo es ya, el internet tiene que ser ya, las cosas tienen que llegar ya, la comunicación tiene que ser ya, la respuesta tiene que ser ya. En la parte financiera, no, es que mañana va a ganar $10,000, que mañana va a ser millonario, que eso, yo no he encontrado algo que sea así. Y las personas que logran ganar dinero en forma rápida sin estar preparadas en su mente y en sus valores, terminan en situación peor de la que tenían antes. El hábito de buscar salida rápida me aleja de educarme, me aleja de tener la paciencia de pensar a largo plazo, me aleja de construir relaciones sólidas, me aleja de construir un negocio lentamente y mirar los números. Otro hábito, no valorar lo que yo tengo. Es como siempre estar mirando el jardín del vecino. No valorar tus cualidades, no valorar tu experiencia, no valorar tu familia. Y valorar, no es, sí, yo valoro mi familia, Carlos. Es sentir el orgullo de tu familia. Y valorar también significa usar eso, es tu experiencia. A lo mejor has trabajado para una empresa mucho tiempo y conoces gente, tienes credibilidad, conoces un producto, un mercado de una forma determinada y tú tienes el hábito de menospreciar tu empresa, de menospreciar tu trabajo, de menospreciar a tu pareja, a tu familia, a los cercanos. Y cuando yo menosprecio a todos los que están cerca de mí, lo que estoy haciendo es menospreciándome a mí mismo. Y después digo, pero ¿por qué siento que mi vida no tiene sentido cuando yo tengo el hábito de no ser agradecido conmigo, de no valorar lo que están a mi alrededor? Y el último que te voy a mencionar hoy es desperdiciar el recurso más valioso, el activo más preciado que todos los seres humanos, todos tenemos, y es la capacidad de transformar tu vida. Es desperdiciar el tiempo. El tiempo es el activo más importante. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con cada minuto? ¿Estás utilizando tu tiempo para lo que tú quieres? Nadie te obliga a nada, a menos que estés en una cárcel, pero la mayoría de las personas, no te digo que de un momento para otro podemos cambiar nuestra vida. No puedo soltar mi puesto de un momento para otro porque tengo que hacer un proceso para mantener a mi familia. Todo, pero si yo me comprometo
a usar cada día las horas libres, el tiempo de movimiento, lo que escucho, lo que leo, lo que veo, para transformar mi vida y ser cada día un poquito mejor. No te imaginas lo que tú puedes hacer. Anthony Robbins dice, los seres humanos sobreestimamos lo que podemos hacer en un año y subestimamos lo que podemos hacer en 10 años. En 10 años tú puedes cambiar tu vida. Cuando yo hablo en mi libro, un inmueble al año no hace daño, es cualquier persona se puede organizar para comprar un inmueble al año. A lo mejor no alcanza el primer año porque tiene que pagar sus deudas, ni a lo mejor el segundo, pero ¿qué importa? Si se prepara y tiene una visión, en 10 años, 10 inmuebles transformarán tu vida financiera. Pero si tú miras estos hábitos, no solamente tendrás vida financiera, sino lograrás la paz. Porque para lograr lo que tú quieres, que es paz financiera, comienza por reconocer todo lo que tú tienes ahora. Y tú puedes ya en ese momento comenzar a sentir la paz si reconoces que tienes el control de cambiar tu vida en ese momento. Un hábito es una acción, una forma de ver las cosas. Y tú puedes cambiar tu vida porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Y suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, ponle me gusta y compártelo con otras personas. Te quiero invitar a que veas mi video de los hábitos de millonario. Aquí está.